Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las novelas más importantes del siglo XX, Fahrenheit 451. Pero no solo para hablar de la trama que quizá ya conocen. No, vamos a descubrir la historia detrás de la historia, contada por el mismísimo Ray Bradbury. Con esta frase, el propio Bradbury nos da la clave de cómo nació su obra maestra. Y es una frase que nos deja pensando, ¿cómo se llega a crear un mundo donde los libros son cenizas y los bomberos son los que encienden el fuego? A ver, la cosa es que Fahrenheit 451 no apareció de la nada, ¿saben? No fue un momento de inspiración y ya está. Para nada. Fue más bien un fuego lento, uno que se fue alimentando de varias ideas, de varias chispas que Bradbury fue juntando a lo largo de los años. El mismo Bradbury contó que hubo 5 de sus propios cuentos, 5 pequeños brincos, que lo llevaron finalmente a la gran novela. Así que vamos a ver cómo fue esa evolución, paso a paso. Cada uno de estos cuentos iba, poco a poco, puliendo el conflicto central, el conocimiento contra la destrucción. Pero el momento clave, la verdadera chispa que encendió todo, fue el peatón. Y lo increíble es que nació de algo que le pasó a él de verdad. Una noche, un policía lo detuvo simplemente por estar caminando. Esa idea, la idea de que algo tan simple como caminar pudiera ser un crimen, fue lo que unió todo lo anterior y dio vida a The Fireman, que es, digamos, el verdadero embrión de Fahrenheit 451. Y ahora, prepárense, porque esto es increíble. Bradbury escribió esa primera versión de la novela en solo 9 días. Y no en una oficina cómoda, no. Lo hizo en el sótano de una biblioteca. El costo total de la obra fue de $9.50. Eso fue lo que gastó alquilando una máquina de escribir, pagando con monedas de 10 centavos. Pero claro, esta obsesión de Bradbury con el fuego y la quema de libros no era solo ficción. Para él era algo súper personal, algo que venía de la historia misma. Su miedo era real, casi se podía tocar. Miren esta línea de tiempo, es que lo deja clarísimo, desde una antepasada suya condenada en los juicios de Salem, pasando por él, de niño, llorando por la biblioteca de Alejandría, hasta las hogueras de libros de Hitler. Así que, por favor, imaginen la escena, Bradbury, ahí, en ese sótano, rodeado de miles de libros, sintiendo todo el peso de la historia y con una urgencia desesperada por protegerlos. Y esta frase lo dice todo. Su amor por los libros era casi físico. Para él, las bibliotecas eran lugares sagrados. Una devoción que choca, pero de frente, con el mundo infernal que estaba a punto de crear en el papel. Y así, de esa pasión por proteger los libros, nace un mundo sin ellos. Vamos a entrar en ese mundo, a verlo a través de los ojos de su protagonista, el bombero Guy Montag. Así empieza la novela, sin rodeos. Era estupendo quemar. ¡Pum! Un golpe directo. Contrapone el placer destructivo de Montag con la pasión creativa de Bradbury, y de una nos sumerge en esta realidad completamente retorcida. Porque en este universo, la palabra bombero significa todo lo contrario a lo que conocemos. Su trabajo no es apagar fuegos, es iniciarlos. Son los sensores, los jueces y los verdugos de la palabra escrita. Montag vive como en piloto automático, ¿no? En una conformidad ciega. Hasta que una noche se cruza con su nueva vecina, Clarice McClellan. Y ella va a ser la pequeña chispa que enciende la primera gran duda en su mente. Clarice lo desarma con preguntas súper sencillas pero profundas. Le hace notar que la gente ya no habla de nada importante, que le tienen miedo. Le cuenta que la consideran rara solo por ser curiosa. Y entonces le suelta la pregunta que empieza a romperlo todo. Oye, ¿es verdad que antes los bomberos apagaban incendios? Pero la pregunta que de verdad lo quiebra, la que lo cambia todo, es esta. 3 simples palabras. Una pregunta que nadie, absolutamente nadie en su mundo, se atreve a hacer. Una pregunta que Montag jamás se había hecho a sí mismo. Y por primera vez, Montag se enfrenta a la verdad. La máscara que siempre llevaba, esa sonrisa de tipo duro, se le derrite. Se da cuenta de que no es feliz, que su felicidad es una farsa. Y este es el verdadero comienzo de su transformación. La pregunta de Clarice encendió una pequeña chispa en la mente de Montag. Pero esa chispa está a punto de convertirse en un incendio.
porque en su siguiente misión va a presenciar un acto de desafío que lo cambiará para siempre. En lugar de salir de su casa, una mujer elige morir con su biblioteca, y mientras el queroseno empapa sus libros, cita estas palabras. Para Montag, esto es una revelación brutal. Lo que sea que hay en esos libros es algo por lo que una persona está dispuesta a morir. Este es el punto de quiebre. Abrumado, Montag comete su primer crimen. Su propia mano, como si tuviera vida propia, agarra un libro y lo esconde bajo su brazo. Es un acto de rebelión casi subconsciente, su primer paso hacia lo prohibido. Y aquí comienza la guerra dentro de él. Por un lado está el bombero, el hombre que cumple con su deber. Por el otro, un hombre atormentado por una pregunta insoportable. ¿Qué poder tienen estas páginas para que alguien prefiera morir por ellas? Y es su propio capitán, Beatty, quien le explica la lógica escalofriante de su sociedad. Le dice que los libros solo traen ansiedad, conflicto. La solución: reemplazar el pensamiento con entretenimiento rápido y constante. Hacer que todos sean iguales en su ignorancia para garantizar una felicidad vacía, superficial. Esta frase resume perfectamente la filosofía del régimen. El conocimiento es peligroso, es un arma que debe ser destruida para mantener la paz. Es la justificación definitiva para un mundo que eligió la comodidad sobre la conciencia. Y todo esto nos lleva a la reflexión final, a esa pregunta que el propio Bradbury nos dejó y que, si lo pensamos, hoy resuena con más fuerza que nunca. La pregunta es inquietante. Bradbury nos plantea que no hacen falta bomberos para quemar libros si el mundo se llena de gente que, por voluntad propia, no lee, no aprende, no sabe. Cuando la distracción constante ahoga el pensamiento crítico, ¿de verdad hace falta un bombero que queme los libros? ¿O nos convertimos en nuestros propios censores? Esa es la pregunta que sigue ardiendo mucho después de cerrar el libro.